y ahora queremos presentar la segunda parte del taller, así que esperamos que se queden, que eh, todavía no ha terminado. Eh, bueno, le había contado al principio que este módulo tenía que ver con la conciencia vista desde cómo nos situamos, cómo somos conscientes del entorno. Y en ese contexto quiero invitar a Juan Alfaro, que ha estado escuchando toda esta presentación. Lo invito a que aparezca. Él es director de la Escuela Chilena de Coaching, y nos va a guiar en esta segunda parte de la conversación, que tiene que ver con el cómo nos situamos en un contexto social, como diferentes observadores que somos, y ahí él nos va a iluminar con este entretenido tema también. Así que bienvenido, Juan, y muchas gracias nuevamente a Paula y a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Claudia. Y también a Paula, porque estuve escuchando también parte de su presentación. Yo soy papá de 2 hijas y estoy todo el tiempo en la obligación permanente de construirme también, así que no es fácil, les digo, desde la perspectiva de un hombre, nosotros estamos entre la espada y la pared, y la verdad es que mi generación o la generación de los que estamos envejeciendo ahora o empezando a envejecer, wow, hacernos cargo del patriarcado y la cultura no es fácil, es un temazo, ¿no? Ahí los varones podríamos casi tener nosotros nuestro espacio también para hacer un poquito de resiliencia, porque también para nosotros los hombres esto es un tema. Pero aprovechando quizás de lo mismo, y a lo mejor no aprovechando, sino que siguiendo la misma ola, la misma vertiente, yo quiero hablarles un poco de algo vinculado a la dimensión social, es decir, aquello que hacen ustedes, que facilitan. Yo también he sido facilitador, he sido relator, he hecho charlas, he dado seminarios, he trabajado mucho también con enseñanzas, jefas de hogar, microempresarias, muchas cosas. Siempre desde la gestión. Yo tengo una formación base que ya hace muchos años no ejerzo. Yo hace más de 21 años, 21 años exactamente, renuncié a la industria. Yo soy de formación ingeniero en pesca y después hice algunas formaciones de posgrado en áreas más bien de recursos humanos y de coaching. Eh, entonces, decirle que yo creo que lo que hacen ustedes ya en sí tiene una tremenda dimensión social. Tiene una tremenda dimensión social. Y además tiene una dimensión social que ustedes, consciente o inconscientemente, porque muchas veces no somos conscientes cuando entramos a una sala, o virtual o en vivo, y tenemos 20 personas, 20 mujeres generalmente en el curso hoy día, la mayoría, pero a veces jóvenes, adultas, o en fin, y a veces no solo mujeres, también hombres en estos cursos. Eh, y, y claro, uno muchas veces llega a enseñarle, no sé, contabilidad, cursos de contabilidad, pero también muchas veces te encuentras con que, enfrentado a un tema técnico, la primera misión de uno es hacer contención. Desde uno de los dominios que no es el técnico, no es la suma, no es la calculadora, no es la tabla de doble entrada, no es en fin, sino el que la persona efectivamente pueda bajar la barrera emocional para poder entender lo que uno le está explicando. La primera misión es que la persona que viene ahí cargada de las emociones del marido, de las frustraciones, de los hijos, de la escuela, de la plata, del dinero, del trabajo, de la feria o lo que fuera, es bajar todas las barreras necesarias de defensa para emocionalmente predisponerse al conocimiento y al aprendizaje. Eso no es fácil. Y esa es la primera misión que tiene un relator. Yo mismo ahora, con ustedes, profesionales todos de tremenda formación, no puedo llegar y ponerme muy técnico por más que dominen el tema técnico. Lo que a mí me corresponde en este poco tiempo es ser muy sencillo y de alguna manera llamarlos a reflexionar sobre, de alguna manera, algunos aspectos de los cuales ustedes día a día se encuentran en su trabajo habitual como relator. Entonces, dicho eso, yo les quería decir que les quería mostrar un primer esquema. ¿Pueden ustedes, están en condiciones de verlo en computador y cosas así, o prefieren que lo hablemos solamente? Porque bueno, se lo voy a mostrar, igual no es para que nos quedemos pegados, son solo monos. ¿Puede usted, señora Claudia, darme acceso para compartir Listo. atributos? Muchísimas gracias. Aquí tengo una presentación. Háganme alguna seña, por favor, cuando aparezca lo que estoy mostrando en pantalla. Listo, ahí está tu Que ojalá. presentación. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, yo les quiero mostrar acá, básicamente les quiero mostrar esto. No sé si logran ver el. Pucha, yo los perdí. Ahí los tengo, aparecieron ustedes. No los tenía. ¿Logran apreciar ese monito, esas tres figuritas? El lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Déjenme decirles y recordarles, porque esto ustedes son conscientes, no voy a hablar nada que ustedes no sepan, esto es mucho sentido común. Todos ustedes y todas ustedes, cada vez que intervienen desde el lenguaje,
desde el cuerpo y desde la emocionalidad. A veces uno cree que solo con decir es suficiente, pero no. Uno a veces, les voy a poner un ejemplo, cuando yo escuchaba la relatoría anterior de Paula, yo igual sentía muchas cosas, pero me daba cuenta que sentía cosas también porque la emoción me embarga, porque cada palabra que yo escucho viene cargado o con un tinte emocional. Cada palabra que yo digo, saco de mi boca, tiene un tinte emocional. Y a veces es transparente, no me preocupo de ello. Hay que ser consciente. Porque déjenme decirlo, yo no quiero discutir ni polemizar frente a eso, pero yo vengo de la cultura del mi cielo, y a mis hijas yo les digo un montón de cosas, en general, yo vengo de esa cultura, no es que yo me guste, hoy día me reprimo, me censuro y me condeno. Pero independiente Pero de tu eso, hija está bien, po, si son tu hija. perdón, Tu hija está bien, si son tu hija, no una persona sí, desconocida. pero te vuelvo a decir, me condeno, o sea, no quiero entrar en detalle, porque yo transgredo la cultura de más allá de las hijas. Como la mayoría de los hombres en este país culturalmente, ¿no? Yo soy de Pobla, tengo un origen súper profesional hoy día, pero vengo de un origen popular, normal, como la mayoría de nosotros. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros venimos de esa cultura, decimos muchas cosas y las damos por obvias. Un poco lo que estamos hablando recién. Damos por obvias cosas que no son tan obvias. Entonces, desde el lenguaje muchas veces nosotros, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, yo a mis hijas les puedo decir chancha, les puedo llamar por los animales más asombrosos que ustedes quieran, y ninguna de esas palabras ellas la van a recibir como una grosería. Las mismas palabras dirigidas a otra persona en un tono distinto son absolutamente groseras. Vuelvo a intentar transferir que la carga emocional de cada palabra es la que verdaderamente a mí me deja la enseñanza. ¿Qué me quiso decir? Es lo que la palabra contenía, no en su sílaba, no en su ortografía, sino en su contenido emocional. ¿Me logran entender? Cuando yo debato con alguien, lo que va a primar en algún minuto, si no soy suficientemente ecuánime para poder debatir sin calentarme, gritar y terminar ofendiendo, si soy suficientemente ecuánime, lo que va a quedar de alguna manera es lo que emocionalmente están dejando mis palabras. Lo que ocurre habitualmente es que nuestra cultura también, y digo occidental, no solo chilena, esto sea en toda América Latina, también para los compañeros que vienen de otros países que están aquí, bienvenidos. Entonces, de alguna manera, lo que pasa es que nos vamos subiendo de tono. Y finalmente las conversaciones lo que más tienen es tono emocional. ¿Me van siguiendo con esto? Solo para llamarles la atención respecto a lo importante que es que uno cuando entra a la sala a hacer su pega tenga claro que el aspecto emocional interviene, que uno interviene desde lo emocional, aunque no sea consciente de ello. No solo de lo que dice, aunque se sepa de memoria los contenidos, y aunque sea experto en los contenidos, no basta. Parte de la dimensión social del trabajo que uno tiene que hacer es efectivamente tener esa capacidad de conectar emocionalmente para bajar las barreras y abrirse al aprendizaje. Nadie aprende cuando está con la cabeza en tensión, cuando hay estrés. El estrés es un enemigo del aprendizaje. ¿Me siguen? Y es muy difícil quitar el estrés a gente que está en problemas de pandemia y, bueno, y sociales, y en fin. Bueno, pero eso es lo primero. Vivimos entonces, cada vez que yo intervengo del lenguaje, de mi cuerpo y de mis emociones. Las emociones generalmente son transparentes, ¿eh? No nos hacemos muy cargo de ellas, las vivimos nomás. Pero claro, cada palabra que yo digo la tiñe. El cuerpo también es medio transparente. No, a veces yo digo sí, pero todo mi cuerpo dice que no, y la gente que está escuchando dice, este tipo no es muy coherente. Les debe pasar hoy día escuchando a los políticos, ¿no? Todos los discursos que uno ve, uno escucha una cosa y dice, la mirada, el gesto. Hoy día se habla mucho ya del lenguaje corporal, pero todos nosotros somos expertos en lenguaje corporal, porque percibimos cuando nos están engrupiendo. Sabemos cuando nos dicen la verdad. Y eso también es emocional. ¿Es una apertura o es una barrera emocional? Que yo esté abierto a distinguir eso. Le doy cabida a mi intuición, le doy cabida a mi instinto, algo muy suprimido en nuestro hemisferio también hoy día occidental, digo, ¿no? Y bueno, eso es respecto de estos tres dominios, siempre, aunque no seamos conscientes de ello, intervienen. Estos tres dominios nuestros intervienen, siempre. ¿Ok? Ahora, algunas cositas que voy a pasar a la rápida porque no tenemos tiempo y no les quiero quitar más tiempo del que ya tenemos acá. Miren, tenemos dos identidades, ¿vale? Cada uno de nosotros. Seguramente tenemos varias identidades, ¿ya? Si estamos en el closet, tenemos una muy oculta, que algún día algunos
tienen el coraje de salir de ahí. Pero bueno, tenemos al menos una identidad privada y una identidad pública. Mi identidad privada es aquella que yo vivo en la intimidad de mi familia, de mi sexualidad, de mi pareja, de mis hijas, de mis amigos. Con mis amigos yo me emborracho, con mis amigos hago cosas que no haría jamás frente a alguien que no conozco. Con mis hijas yo me atrevo a tener conversaciones que no tendría con nadie más. Con mi pareja, con mis padres. La vida privada es la vida privada y esa tiene una identidad. Y la identidad pública es todo lo que ustedes están haciendo. Aquellos que tienen la cámara apagada, por ejemplo, tienen una identidad. Aunque aquí no les veamos, sabemos que tienen la cámara apagada y eso ya nos genera una identidad a todos nosotros. No es que cada uno la construya conscientemente. Aquellos que estamos mirando desde una posición determinada a la cámara también nos genera una identidad. Es decir, todos tenemos una identidad pública. Y a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Y nosotros que hacemos relatoría somos muy responsables, tenemos que ser muy responsables de ello. La identidad pública obviamente se cultiva, como todo. Yo me puedo hacer cargo de mi identidad pública, así como me hago cargo de mi identidad privada. Interesante es reconocer que mientras menor confrontación, mientras menor antagonismo, mientras mayor coherencia finalmente entre mi identidad pública y mi identidad privada exista, mayor armonía en mi vida. Si yo soy un tipo perverso en mi identidad privada y tengo una vida pública muy expuesta y soy voy a tener una confrontación permanente. Voy a vivir en una contradicción permanente. Es un juego complejo. ¿Me siguen con la idea? Ahora, si tengo una identidad privada súper coherente, limpia, transparente, translúcida, en mi identidad pública no tengo mucho que esconder. Proteger mi identidad privada, porque es privada, es mi intimidad, pero eso es protección, eso es cuidado, es autocuidado, no tiene que ver con que yo tenga que andar ocultándome de algo o un algo de mi vida. No es que tenga una faceta oculta de mi identidad privada. ¿Me siguen con la idea, no? Entonces, a cultivar responsablemente la identidad privada. La tenemos, aunque no seamos dirigentes públicos, ni políticos, ni nada. Todos la tenemos y la debemos cuidar. Somos parte del ejemplo. Para seguir un poco en el tema de cómo somos, existen dos tipos de observadores. Existen muchos, perdón. Existe un arcoíris de observadores. ¿Ya? Todo estamos hablando bajo la teoría de la ontología del lenguaje. Estoy hablando desde la ontología del lenguaje. ¿Vale? Porque quiero llegar a algo muy particular, que es lo que nosotros hacemos cuando relatamos en la sala, como hablantes, ¿no? Desde nuestra responsabilidad social, que tiene que ver con el cuidado emocional de los equipos. Podemos observar, de alguna manera, en un enfoque único o en un enfoque múltiple. Las personas que somos de enfoque único vivimos diciendo lo que hay que hacer, tenemos una forma de ver las cosas, no nos abrimos a las diferencias. En el fondo, asumo que lo que yo creo que yo veo es lo que es. Y no me importa mucho indagar si hay otras posibilidades. Y las personas de enfoque múltiple tienen la posibilidad de transformarse permanentemente enfrentadas a cualquier dilema de la vida. Es mucho más plástico, es mucho menos estresante, hay mucha más voluntad de evolución y hay una apertura al aprendizaje distinto. El enfoque múltiple me abre el aprendizaje, el enfoque único me cierra el aprendizaje, me obliga a mirar por la cerradura, el ejemplo de los monitos, ¿no? Que están ahí. ¿Vale? ¿Se entiende? Tenemos esas dos posibilidades de enfocar y hay que ser responsable porque muchas veces nos enfocamos en enfoques únicos y nos atrincheramos allí y a veces respaldamos cosas que muchas veces si indagamos en lo profundo no tienen un sustento que necesariamente es el correcto. ¿Vale? A veces, muchas veces, muchos de ellos son juicios. Pero eso tiene que ver con el lenguaje y lo vamos a llegar a ver. Entonces, aquí está un poco la definición de un tipo de observador, el múltiple y el único, ¿vale? Vale, entonces, bueno, esto que el mundo emocional, de lo que hablábamos del mundo emocional, solo por la distinción, esto es importante que lo sepan, porque viven confrontados al tema, pero no es necesario que se lo sepan de diccionario ni entiendan la distinción específica. Los estados de emoción. Me siento bien, me siento emocionado, me siento acongojado, me siento triste, me siento alegre, me siento enamorado. Es como hablar de algún sentimiento y sentirlo, vivenciarlo, pero es una forma racional de vivenciarlo.
¿ya? Es una forma de alguna manera, intelectualizar. Y las emociones es el cómo me siento, ¿vale? Es el cómo estoy de la vida. Por ejemplo, me cuentan una alegría de mi hija que logró una conquista que para ella es importante. Y yo rebozo de alegría, rebozo de felicidad, rebozo de, o se me murió un pariente, vaya, y me luto, la pena, el dolor. En el fondo, las emociones en el día pueden ser un tobogán. Me subo a la micro, veo una escena de amor de un par de abuelos en la micro y mi corazón late a una frecuencia X. Me bajo la micro y veo una pelea entre dos jóvenes y mi corazón y mi energía la late a otra frecuencia. Las emociones son un tobogán de cosas que nos pasan en el día, ¿vale? Entonces, eso es para ir entendiendo un poco el tema de lo emocional, cuando hablamos de hacernos cargo de las emociones. ¿Cómo se arregla eso? Escuchando. Escuchando yo logro que los otros voten parte de esa carga emocional. Ya les dije, el lenguaje siempre lleva una carga emocional. Cuando yo escucho a alguien y pregunto, ¿cómo estás? Ese cómo estás, a lo mejor me va a decir bien, pero ese bien puede ser bien, o bien, bien. ¿Se fijan? Eso me permite acceder. Me están diciendo, solo con la actitud, a pesar de esos bien que fueron lo mismo, ¿no? Y aquí les quiero entrar. ¿Cómo estamos de tiempo? Por favor, micrófono abierto, preguntas, díganme si voy muy rápido, si esto es una lata, ayúdenme a corregir un poquito, ¿vale? Paremos un poquito aquí, esto va muy rápido. Perdónenme la velocidad, pero tengo la impresión de que estoy súper atrasado. Yo entré a las 3 y algo, y a las 3 entiendo que ustedes terminaban prácticamente. Así que me siento muy afligido por el tiempo. Pero les abran micrófono y díganme cómo vamos. Consultas, dudas, inquietudes, contradicciones, Que tú declaraciones. Perdona, lo que tú hablas del cuerpo me parece súper interesante porque a la hora de facilitar en un curso de cualquier tipo o con cualquier público, uno puede intuir en forma como inmediata cuál es el estado de ánimo. Entonces uno puede ahí un poco, que voy a hacer un mea culpa como servicio, pero en ese momento uno puede decir, claro, yo tengo estos contenidos, me están fiscalizando, me van a supervisar porque yo soy sense, pero también puedo decir, parece que algo pasa, no sé, tú como en la esquina, como decís tú, no sé, bla, bla, bla. Entonces también tengo que darme un tiempo para nivelar las emociones del grupo para poder traspasar los contenidos y las habilidades y destrezas. Totalmente, totalmente. Es más, la experiencia que tengo yo, incluso con fiscalización de Sense mediante, a mí me fiscalizaron harto en mis tiempos de relator. Nunca he sido fiscalizadora, así que puedes pelarlo. No, problema, nunca tuve problemas. Creo que siempre tuve buenas de estas evaluaciones, tanto de los estudiantes como de los no fiscalizadores. O al menos, no sé si buenas evaluaciones, pero nunca tuve lío. No, pero a lo que yo iba es que yo siempre me daba el tiempo de ecualizar, un poco haciéndome cargo de lo que dices tú, Margarita. ¿Vale? Yo hacía una ronda, un círculo. Siempre la sala la usé en círculo, nunca tuve uno detrás del otro dándole la espalda. O sea, siempre me preocupé que de alguna manera nos miráramos. Siempre dije, o me preocupé que al principio dijeran, si alguien siente algo, se siente mal, tiene un problema, lo quiere transmitir, por favor, que lo hable. Y si alguien sabe que alguien necesita, también que lo hable. O sea, ahora, eso solo los habilitaba. Eso no generaba ninguna transformación. Pero cuando uno habilita, cambia. Yo me entrego. Es distinta la percepción de si me están dando la habilitación, la posibilidad, el derecho de decir una cuestión, aunque no esté de acuerdo. Ya eso le cambia la actitud y me predispone al menos, como bien decía Margarita, a empezar a entender un poco las materias que me van a pasar, porque luego agarro la calculadora y claro, si tengo la cabeza en mil cosas, no voy a estar ahí, aunque el tema sea a veces hasta entretenido. ¿Alguna otra consulta, comentario? Vuelvo a insistir, ayúdenme, vamos muy rápido, está muy acelerado esto, yo me siento un poco metralleta, pero tengo hasta las 15:30 más o menos, ¿no? Que es la hora en que ya estamos sobre el tiempo, por lo que entiendo. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, Sí, estamos vale. bien. Ok. Lo que yo logro percibir, bueno, es Sí, sí. que, y también basado en la jornada que hemos tenido, es que hay una maestría intrínseca en el facilitador. O esperamos o exigimos una maestría en el facilitador donde no obedece a situaciones academicistas, sino que está lo más relevante como en la que está planteando usted, la lectura de lo invisible,
Pasa porque estos facilitadores tienen que contar con esas herramientas. Ahora, ¿cómo nosotros, Sense, podemos responder a eso? Ya lo estamos haciendo con el primer bloque de conciencia, que estamos levantando una ruta para género, estamos levantando una ruta para formación en competencias también, y van a ir estos conocimientos críticos, que son los que pueden generar el éxito, ¿no?, en tanto logro de los participantes, así como el déficit que se puede generar luego de haber terminado la acción de capacitación. Entonces, vaya para la suma, para mí es la maestría del facilitador. Eso. Y sí, efectivamente, coincido en gran medida con lo que dice Walter. Y yo lo pondría en términos incluso, a mí me gustó mucho la experiencia que yo viví como relator. Yo no tuve una experiencia en absoluto frustrante, todo lo contrario, fue muy enriquecedor todo ese proceso, todo ese periodo que fue una etapa como de 2 o 3 años más o menos, estuve intensamente haciendo capacitación. Eh, y yo creo que uno también la va desarrollando en el camino, ¿eh? Porque también es cierto que tiene muchas limitaciones la pega que hace uno como relator, como facilitador. Los tiempos, se pierde mucho tiempo solamente en enrolar. Yo recuerdo que habían cosas que a veces eran como que se descuadraba todo de la realidad. No obstante, coincido, la primera parte, la maestría está en ver lo transparente, en entrar perceptivo, en saber qué está pasando. Y de alguna manera hacerse cargo. Yo creo que hay que ser muy empático. Y como los cursos a veces son grandes, pero por muy grandes que sean, uno tiene capacidad, yo hago clase también en la universidad, uno tiene la habilidad de reconocer, aunque sean 40, 50, si hay alguna mirada que por ahí le llama la atención. Porque muchas veces, a mí me pasó también más de alguna vez que me encontré con miradas lánguidas, tristes, frustradas, sobre todo cuando trabajé con niños en la cárcel, de estos que estaban en medio, que salían de la cárcel, jóvenes que estaban con delitos, y que salían por unos días y que estaban en medio libre, pero que en el fondo dormían en la cárcel. Eh, claro, muchas veces ahí uno empezaba a escudriñar y la cara de él, de languidez de él, de depresión, de pena, de angustia, era automáticamente, con que él tuviera esa cara, era suficiente para que el resto se irradiara y se espejeara, y terminaban todos igual. O sea, muchas veces hay uno o dos dentro de algunos equipos, realidades también locales cada uno, en que uno tiene que hacerse cargo de aquellos que lideran de alguna forma también en estos grupos. Eso es parte de la naturaleza, ¿no? Bueno, pero si no hay más dudas, más consultas, me gustaría continuar, ¿vale? Solo les quiero mostrar ahora un detallito que, para generar otra reflexión, también desde lo social, también desde la dimensión social. ¿Logran ver lo que hay acá? Lo que está puesto en la pizarra, una malla. ¿Se puede agrandar un poco? ¿Perdón? ¿No se puede agrandar? No, perdón. No, es que la malla que les mostré es la taxonomía completa. Aquí ya está la síntesis de lo que vamos a hablar, porque lo otro era una lámina que no uso, la uso en otro espacio, no es para esto. Si se fijan, aquí tenemos 3 componentes del lenguaje, ¿vale? Aquí voy a seguir como metralleta, me van a perdonar. Si tienen dudas, abran el micrófono y me interrumpen, porque, Disculpa, hay que ¿podrías avanzar. colocar como presentación el documento para que se vea más grande la pantalla? ¿Sirve así? ¿Te sirve así, Mabel? ¿Sí? Sí, ¿Funciona? ahí sí. Ya, impecable. Ahí sí, perfecto. Perfecto, ya, vale, gracias. Miren, vamos a partir de abajo para arriba. Vamos a hablar de los componentes del lenguaje, ¿vale? Vamos a partir por el silencio. En una comunicación, el lenguaje, en la comunicación cumple un rol fundamental y ustedes lo saben. No obstante, la comunicación tiene mucha interferencia y a veces la interferencia no es un ruido que interfiere mi oído, mi escucha. ¿Ah? A veces es el ruido interno de las conversaciones que yo tengo que me impiden escuchar mejor hacia afuera. Por eso, el silencio es muy importante en una conversación. Guardar silencio de atención. Aparecen acá muchos tipos de silencio, ¿vale? Aquí hay silencio reflexivo. Cuando yo estoy pensando en algo, estoy en silencio porque estoy guardando silencio para sacar un cálculo, para hacer un análisis, para hacer alguna asociación de ideas, para hacer alguna operación determinada, para planear algo. Estoy en una reflexión. Hay otros silencios que son los meditativos, que es sentarse a observar la respiración.
Es otro tipo de silencio. Tengo mi mente, trato de mantener mi mente calma y mi respiración y mi cuerpo calmo. Es otro tipo. Pero el silencio de una conversación, el silencio del lenguaje está conectado con la escucha. Es decir, cuando yo guardo silencio en el lenguaje es porque estoy teniendo escucha. Salvo que sea un silencio de aquellos que no quiero hablar. Y ahí emerge otro tipo de silencio, que son los silencios, es un lenguaje coloquial esto, que se llaman técnicamente rutinas silenciosas o defensivas del callar. Una rutina defensiva del callar es un silencio tóxico. Cuando en los equipos de trabajo hay problemas, hay cosas que se dejan de hablar y empiezan a emerger silencios tóxicos. Es decir, ya no nos llevamos bien, hacemos las cosas que hay que hacer, algunas con mucha dificultad, pero lo importante es que no toquemos algunos temas, porque si tocamos algunos temas, nos metemos problemas. No importa que las cosas funcionen tan mediocre como estamos acostumbrados a que funcionen. Pero mientras no toquemos esos temas, todo anda bien sobre hojuelas. Tocamos temas delicados que comprometen la integridad de alguno de nosotros o nos hacen sentir que nos comprometen y la relación se quiebra y el sistema perdonen que use esta expresión, se pudre. Entonces, de alguna manera, el silencio es muy importante. El silencio de la atención y el silencio de la escucha. ¿Vale? ¿Qué es escuchar? Aquí se suman dos componentes, el oído y la mecánica, ¿no? La escuchar, es decir, lo que yo recibo mecánicamente, y luego la interpretación. Ahí recién escuché. Porque muchas veces yo oí el campanario a lo lejos, pero no lo escuché, no le puse atención, no sé si fueron 3, 4, pero lo escuché, lo oí, ¿verdad? Es lo mismo que me pasa muchas veces, me están hablando, mi hija me está hablando, yo me he preocupado de otras cosas, me habla, y claro, yo le oigo, pero no le estoy escuchando. ¿Se entiende? Se están sumando aquí varios componentes, silencio, escucha, oreja e interpretación. Tenemos tremenda responsabilidad cuando escuchamos en una conversación. Cada vez que yo escucho, si tengo alguna mínima duda o emerge en mí la intuición de que esto no está claro para mí o para el otro, yo debo hacerme cargo de que lo que estoy escuchando es lo que el otro me está diciendo. ¿A alguna o a alguno le ha ocurrido que le dicen, oye, un jefe, por ejemplo, alguna vez en la historia, o ustedes a un subalterno, o a un amigo, o al hijo, o a la hija, al papá, lo que sea, le dicen algo, le dicen, oye, y ustedes después llegan con y él le dice, pero yo te pedí y esto que tú me estás trayendo no es lo que yo te pedí. ¿Les ha pasado? Porque ustedes dicen, oye, pásame esto, tráeme esto, hazme esto, y tú lo ves, y el otro se sacrificó, trabajó, le puso mucho empeño, pero resulta que no era lo que tú pediste. La escucha es responsable de eso. También él habla, pero ahora en una conversación, la invitación es hacernos responsables, no solo de lo que yo digo, sino también de lo que escucho. Porque muchas veces aquí, ustedes todos escuchando, cada uno escucha distinto lo que yo estoy diciendo y está teniendo una interpretación distinta, basada en su historia, en su edad, en su geografía, en lo que quieran. Pero todos escuchamos distinto, tanto porque tenemos una máquina distinta, como porque tenemos formas de interpretar distinto. Yo soy ateo, pero si ustedes son católicos van a interpretar algún juicio de alguien distinto al que lo interpreto yo. Por lo tanto, cuando escuchen un mensaje, ustedes pueden tener una interpretación distinta a la que tengo yo. ¿Me explico? ¿Me siguen con el concepto, verdad? ¿Sí? Por lo tanto, validar la escucha significa saber que lo que me dijo es lo que yo escuché. Por lo tanto, cuando me digan algo y yo tenga dudas de que eso sea lo que efectivamente yo estoy escuchando, pregunto, ¿lo que me quisiste decir fue eso? ¿Efectivamente quieres que haga esto? ¿Me estás pidiendo este plazo para esto? Me explico, ¿no? O sea, hacerse cargo de que lo que escucho es lo que estoy interpretando. Y por último, el último componente, y el más importante, por cierto, o no digamos el más importante, sino más bien desde el que más hemos hablado históricamente desde Aristóteles para acá. El habla. Y el habla tiene dos componentes, perdónenme, ¿cómo estamos de tiempo? Perdónenme, ¿tenemos todavía 5 minutos? Perdón, 5 minutos. ¿Sí? ¿Tengo 5 minutos? Sí, pues finalicen. Perfecto. Entonces, en el habla tenemos dos componentes importantes del habla. Ya, bueno, hay varios, pero vamos a hablar de los dos más relevantes, que de alguna manera concentran mucha importancia. La modalidad, el modo en que hablamos, y los actos lingüísticos, que es la forma en que hablamos, como en la forma en que construimos y diseñamos el mundo que nos rodea, o que vivimos y que habitamos. Si tenemos un lenguaje muy restringido, muy limitado, muy pobre, por decirlo de alguna manera,
el mundo que podremos construir a partir de nuestras conversaciones va a ser limitado. Si tenemos un lenguaje amplio, diverso, abierto, incluso abierto al aprendizaje cuando el lenguaje no es muy amplio, mayor posibilidad de diseñar cosas distintas y de comprender cosas distintas. ¿Se entiende, no? Entonces, respecto de los modos del habla, dentro de los muchos modos del habla hay dos que son fundamentales. El primero, la modalidad propositiva. La mayoría de nosotros vive siempre en modo propositivo. Y en el fondo el modo propositivo es aquel que vive proponiendo lo que hay que hacer. En el fondo tiene la película tan clara, la claridad del mundo es tal, que él, por ejemplo, dice, un jefe, dice, estamos aquí en el lápiz rojo y queremos llegar aquí. ¿Vale? Entonces yo llamo a mi equipo y les digo, chiquillos, estamos acá, este es nuestro objetivo, tenemos que llegar acá, y yo les digo a los 10 integrantes de mi equipo, ya, número 1, tú te vas a ir por acá, número 2 te vas a ir por acá, número 3 vas a chequear aquí, te vas a dar vuelta por allá, hasta el último, y les digo lo que tiene que hacer cada uno. Y les digo, tiene que estar esto cumplido, nos vemos 3 días más. Le dije lo que tenía que hacer y le dije lo que tenía que hacer cada uno, por lo tanto vamos a lograr el objetivo. Pero ¿qué pasa cuando yo soy el subalterno y mi jefe me llama y me dice todo lo que tengo que hacer? Y yo digo, pero si lo podríamos hacer mucho más distinto, más fácil, mira, yo hago esta parte, este otro ya, además lo tenemos medio hecho, si es cosa que nos pregunte, pero me va a hacer la pega 2 veces. ¿No le ha pasado? La actitud propositiva es el modo que de alguna manera me obliga a imponer una forma de hacer las cosas. A veces no es tan impositiva, a veces media democrática, pero siempre yo me tengo que salir con la mía. Lo que yo propongo es lo que es. A diferencia del modo indagativo, que basado en lo mismo, estoy aquí, chiquillos, voy a la misma reunión, voy a usar modo indagativo ahora, estoy aquí, quiero llegar acá. Y le pregunto a los 10, miren, o les digo, chiquillos, miren, o chiquillas, o chiquilles, como quieran, estoy aquí, tengo que llegar acá, no tengo la película clara de cuál es el camino adecuado, tengo mi idea, se las transmito, miren, yo me iría por aquí, haría esto y esto otro, les diría, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo harían ustedes? Para que salgamos todos victoriosos, trabajemos menos y lo hagamos menos tiempo y nos riamos más. Y le pregunto la opinión a cada uno, y de 1 a 10 aparece cada uno con su posición. ¿Qué pasa cuando me preguntan a mí en un equipo cómo hacerlo? ¿Qué me pasa con el compromiso? Me siento comprometido. Me han preguntado a mí, me han dado importancia. Me están invitando a formar parte de este desafío. No es más que ir de aquí a aquí, ya, todo lo vamos a hacer igual, pero me están considerando, ¿eh? Ahora ese pequeño bypass que yo había pensado, esa pequeña gota de agua o grano de arena que yo voy a aportar, que estaba intransparente, ahora se nota, porque estoy haciendo trabajo en equipo. ¿Solo por qué? Porque me preguntaron, me integraron en el camino que acabamos de diseñar. Co-construimos. Es un plano, un camino co-construido. Eso es lo que permite el modo indagativo. Y de los actos lingüísticos creo que ya no vamos a tener tiempo de hablar, porque eso ya es un poquito más largo y tiene otra complejidad. Pero yo estoy abierto a que si me invitan nuevamente, encantado les comento, porque es una maravilla y es súper... Solo decirles algunas cosas importantes de titulares. ¿Me permiten? Primero, ¿se acuerdan de las afirmaciones? Esto es materia de colegio de preparatoria, de básica. Las afirmaciones, por ejemplo, les voy a decir, yo soy rubio y de ojos azules. Acabo de hacer una afirmación falsa. Hice una afirmación falsa. Solo para recordarles que las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. En esta sala hay 100 personas. Acabo de hacer una afirmación, pero es falsa. Esto importa ¿por qué? Para que no se olviden nunca de que nosotros mismos vivimos en afirmaciones falsas a veces. Parte de la cultura, parte de la tradición, parte de la familia. El patriarcado tiene mucho de eso, de afirmaciones como si fueran realidades. Y lo que es peor, son afirmaciones falsas. ¿Cómo se funda una afirmación? Con hechos. Si hay hechos que respalden esta afirmación, es verídica, es válida, es verdadera. Si no, es una afirmación falsa. Si no hay hechos que la respalden. Otra cosa, en el mundo de las declaraciones, allí tenemos a los juicios y a las declaraciones. Los juicios no son más que las opiniones. No son malos los juicios. Son muy importantes. Yo, a un amigo que me dijo que iba a ir a Afganistán ahora en plena guerra, yo le dije, no vayas a Afganistán.
te pueden matar. Y me dijo, ¿pero cómo dice eso? Tengo el juicio de que es peligroso, están en plena guerra y a los extranjeros los secuestran y los decapitan. ¿Pero de dónde sacas hechos? Mira, hay hechos que fundan mi juicio. Los juicios nos sirven para protegernos, para proteger a otros. Son importantes, pero hay que tenerlos bien fundados. Cuando no tienen hechos reales que los sustenten, son juicios que pueden ser válidos, pero no tienen fundamento. ¿Vale? La religión es un ejemplo. Cualquiera que no tenga cómo argumentar su Dios, el que sea, pero crea firmemente en él, tiene un juicio y cree en él, pero no tiene cómo fundarlo. Bueno, es válido, le respetaré por ello, pero lo cierto es que yo prefiero tener juicios bien fundados, con hechos concretos que... ¿Vale? Solo eso. Un abrazo a todas y preguntas, y a todos. Y preguntas si es que hay dudas, consultas. Perdonen lo atropellado de mi presentación hoy, disculpen. Partimos muy tarde, partí con 40 minutos de atraso, disculpen. Adelante, Luis, dudas, adelante. Que levanta la mano Luis por ahí. Desmutee y comente. No te escuchamos, Luis, si estás hablando no te escuchamos. Mientras terminen con la conversación, pueden contestar preguntas sin problema. No hay... Eso, pueden... Aquí estoy atento a las preguntas, consultas. Ah, pero claro, yo no sé si se podrá. Si se podrá en otro momento. Si nos coordinamos, yo estoy absolutamente disponible. Como siempre, dispuesto a colaborar en lo que haga falta, si faltó profundizar un poco más. Por lo que veo aquí en los mensajes de texto que están apareciendo. Yo disponible, si ustedes lo consideran necesario, es cosa de que lo conversen con el equipo coordinador. Adelante, Mabel, por favor, tienes la mano en alza. Y tengo como una consulta en lo que explicaste del lenguaje en general, como desde lo oral, pero ¿cómo entraría el tema ahí, lo escrito? Que en general igual se ocupa harto el tema de los chats, a veces igual uno hace interpretaciones desde lo que se escribe, las emociones, no sé, ¿cómo se explica eso? Mira, buenísima pregunta, porque toda esta teoría viene de mucho antes del reino de las redes sociales. Toda esta teoría viene más o menos viene gestándose este cambio, el giro lingüístico hacia el lenguaje performativo, que es el famoso concepto de que el lenguaje construye realidades, ¿no? Esto de que performa, ¿no? Dispone para allá. Este es un debate filosófico muy complejo, muy profundo, donde las redes sociales yo creo que todavía no son capaces de generar un estándar de respuesta para tu pregunta. Porque ocurren muchos fenómenos. El primer fenómeno es que el lenguaje escrito también se está transformando, que el lenguaje oral también se está transformando. Es más, los anglicismos hoy día ya no son solo parte de la cultura en Chile, se han latinoamericanizado muchísimo. Entonces, me refiero a muchas cosas, o sea, nosotros hablamos del Twitter, del no sé qué, y empezamos del Google, y empezamos a hablar, y mucho de nuestro lenguaje ya está cargado de anglicismos que tienen un montón de conceptos de estos. Tiene además otro componente muy importante, y es que no sé si lo comparten todos, esto da, por eso te digo, da para otro debate, pero por ejemplo, la iconografía en el mundo de las redes sociales es muy especial, tiene una carga también. Es decir, muchas veces yo en vez de decirte estoy enojado, y responderte te mando una caricatura de estas que tienen por defecto los WhatsApp, un icono. Y eso puede significar una batalla campal entre tú y yo porque nos pusimos a pelear solo porque te mando un icono. Tengo un amigo que en una sesión de coaching le mandó a una amiga, a una colega, de estos besos así como de estos, un icono que tiene como un besito al lado, ¿no? Así una cosita así. Es un icono de WhatsApp, algunos lo han visto. Pero bueno, la amiga lo tomó como un saludo normal porque ya tenían confianza, era una relación bien estable. Pero resulta que el marido vio el icono. Y claro, ardió Troya, porque eso fue una declaración o sea, obviamente generó un problemazo, del cual tuvo que hacerse cargo mi amigo. Entonces, hay un mundo en el que todavía no está estandarizado el efecto en las distintas comunidades, pensando en las comunidades del uso de redes sociales, que tienen el nuevo lenguaje de las redes sociales. Lo que sí, del punto de vista del lenguaje y de la impecabilidad del lenguaje, es que no es recomendable suscribir acuerdos
por WhatsApp, por redes sociales, por Internet, salvo que sean comerciales. Te vendo esto, te pago esto, ponlo aquí, llevo allá. O sea, eso son meramente coordinaciones. Pero llegar a acuerdos que comprometan mi identidad pública por redes sociales no es en absoluto recomendable. O sea, eso hay que hacerlo mínimamente por teléfono. Y hoy día con WhatsApp, cámara, ¿cómo se llama esto? Zoom, lo que estamos ahora, plataformas que permiten tener ese acercamiento o afianzar ese acercamiento existen, aunque lo mejor para todo esto es el cara a cara, que si no se puede, al menos las videoconferencias sirven mucho para eso. Yo participo en muchas reuniones, me imagino que ustedes también, virtuales, que tienen tremenda relevancia, a veces emocional, a veces técnica, porque funcionan algunas cosas. Pero cierto es que para algunos tipos de conversaciones no es el espacio, y mucho menos WhatsApp, ni siquiera el correo electrónico. Es decir, para compromisos que comprometan tu identidad pública, no usar redes sociales. Es la recomendación que yo te daría, Pamela. Irse por el lado de la virtualidad o en su defecto presencial. Voy a poner mientras tanto la PPT, ¿eh? Eso mismo. ¿Qué se llama? Muchas gracias, Juan. Sí, sí, a ustedes por el interés. Eso habla muy bien del equipo. Bonito. Aquí se los voy a dejar mientras estoy en la llamada. Perfecto. ¿Se acuerdan cuáles son las modalidades del habla? ¿Verdad? Proponer e indagar. El modo propositivo es muy inductivo de lo que hay que hacer. Yo propongo, yo de alguna manera tengo una misión. Es súper agotador ser propositivo todo el rato, porque tengo que siempre tener la respuesta. O buscar una respuesta. Y muchas veces cuando lideramos, y en las salas de clases lideramos, no tenemos necesariamente la respuesta. Lo tenemos que liderar igual. Entonces, es muy importante no necesariamente estar siempre en el modo propositivo. Hay que combinar el modo propositivo con el modo indagativo. El modo indagativo nos da muchos frutos, es muy solidario con nosotros, es muy potente, tiene muchos efectos positivos. Ojo, que lo que estamos hablando no es solo para liderar, para el trabajo, para la sala de clase. Esto sirve con la pareja, con los hijos, con los amigos, con los partidos políticos, con el Estado, son los actos lingüísticos, es el lenguaje, la comunicación. Por lo tanto, yo la puedo poner en juego en todos los espacios en los cuales y los dominios en los cuales yo esté inmerso. Pero nos vamos a ir a una cosa que ya es un poquito más profunda, tiene una complejidad un poquito mayor, que son dentro de los actos lingüísticos. Los actos lingüísticos, en el fondo, podríamos decir que es la acción del lenguaje. Es cuando yo pongo el lenguaje en acción. Eso es un acto lingüístico. Es cuando diseño el mundo, cuando construyo el mundo a partir del lenguaje. Un ejemplo muy sencillo, muy práctico, es cuando un niño, por ejemplo, en un entorno de estímulo, de cuidado, de contención, a un niño le dicen, o el niño declara, voy a ser médico cuando grande, o voy a ser bombero cuando grande. Cuando un niño declara eso y está en un espacio de contención donde se le respeta, se le estimula y se consideran sus declaraciones, probablemente ese niño, a partir de ese minuto, empieza a ser médico hasta que llegue a ser médico. Ustedes a lo mejor no son conscientes, pero es cosa que cada uno piense en lo que le ocurrió con algunas declaraciones fundamentales que hasta el día de hoy sostienen. Yo soy bueno para inglés. Yo soy bueno para la educación física. Yo soy malo para las matemáticas. Nos fundamos, pero todo esto tiene un origen a veces exógeno también, viene de afuera, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos fundamos en eso, ¿vale? Son declaraciones, eso es un acto lingüístico, ¿ok? Entonces, dentro de los actos lingüísticos básicos, al menos vamos a distinguir hoy día dos. Las afirmaciones, que ya les dije, pueden ser falsas. Si yo les digo soy rubio, es una falsedad. Pero resulta que si muchos tienen la cámara apagada, o yo mismo tengo la cámara apagada, y yo les digo Juan Alfaro Fuentes es rubio, ustedes después van a andar repitiendo por ahí que Juan Alfaro Fuentes es rubio. Y era falso. Y eso nos pasa. Las afirmaciones tienen la característica de ser falsas, y el cerebro no discrimina.
El cerebro no sabe cuándo es verdadera o falsa la afirmación. ¿Es una afirmación? Es una verdad. Lo entiende como una contextualización objetiva de la realidad, aunque sea falsa. Eso es lo delicado del acto lingüístico, y por eso es muy importante no hacer afirmaciones falsas. ¿Vale? Luego, tenemos las declaraciones, y dentro de las declaraciones tenemos los juicios, las peticiones y las ofertas. Nos vamos a ir a estas dos últimas fundamentalmente. Todo lo que se transforma en compromiso viene de las peticiones y las ofertas. Cada vez que yo hago una petición, pido algo, cada vez que yo ofrezco algo, si alguien dice sí, se genera automáticamente una promesa. Ahí surge el compromiso. Por lo tanto, mi identidad pública, cada vez que yo pido algo y me dicen sí, mi identidad pública queda en juego. Porque si yo ofrecí algo y me dicen sí, voy a tener que cumplir. Si me ofrecen algo y yo digo sí, me van a tener que dar aquello que me están ofreciendo. Porque hay un compromiso establecido. Pero esto es tan poco riguroso en el lenguaje que en nuestras vidas se ha transformado en trivialidad. Voy a poner un ejemplo. Esto es una caricatura de ejemplo, pero valga como ejemplo de caricatura. Me encuentro con una amiga, con un amigo, que no veo hace un montón de años, y que me produce tremendo placer verlo. Y dame tu teléfono, y dame el tuyo, y yo te llamo, y nos llamamos, y yo sé que cuando él me está diciendo yo te llamo, no me va a llamar. Y yo sé que cuando yo estoy diciéndole yo te llamo, no lo voy a llamar. Y estamos estableciendo un compromiso que es mentira. Estamos haciendo acuerdos mentirosos todo el tiempo. Una vez más, nuestra cabecita no sabe de eso. Solo entiende que somos poco rigurosos en el compromiso. Que no cumplimos cuando decimos, ya, yo voy a hacer, cuando yo hago lo que digo que voy a hacer, estoy cumpliendo. Cuando no lo hago, no estoy cumpliendo. Nuestra cabecita no entiende si en el fondo era importante o no era importante. Solo entiende que no soy una persona que cumple su compromiso. ¿Me siguen? Eso genera identidad pública. ¿No sería más sensato decirle al amigo, ¿sabéis qué? No te voy a llamar. Pues llámame tú si querés, yo no te voy a llamar. No me interesa, no puedo. Ser quizás muy sensato en esto, pero aprender a decir que no es muy importante. Es una de las declaraciones básicas. Existen 8 declaraciones básicas, de las que están aquí, ¿no? Abajo de las afirmaciones. Una de ellas, muy importante, es la declaración del no. Pregunta, esto es pregunta para ustedes. Si quieren lo anotan, si tienen un lápiz lo anotan. Anoten, tienen 1 minuto para anotar todos los compromisos, los pendientes que tienen, los que alcancen nomás, los pendientes, anótenlo en una hojita. Tienen 1 minuto, a partir de ahora yo les doy 1 minuto. Tienen 1 minuto para anotar todos los pendientes que tienen en sus vidas. Anótenlos, dense el trabajo de anotar eso. ¿Perdón? En la vida, de verdad en la vida. Todos tus compromisos pendientes. Oh, no, pero es que tengo Pero no 50 importa, años. no te cuestiones. Si el ejercicio no lo vamos a hacer en función de deshacer esa lista, sino de reconocer algo importante para nuestras vidas, no en relación al ejercicio, perdón, no en relación a la lista, sino al ejercicio. Así que anota los más importantes, los más relevantes, 5 por último, ya no tanto. Los 5 más relevantes, compromisos que tengo. Está exquisito. Cocina muy bien, cómo lo hacen para que el pollo no quede seco así como... Los 5 compromisos más importantes. Los primeros que se vengan a la mente. Por ahí hay un micrófono abierto, que está entrando información de cocina o información culinaria. Vale. Ahora, ¿ya terminaron el ejercicio? Es que tengo muchas cámaras apagadas. Con cámara apagada no puedo saber si están o no están conectados con el ejercicio. Pero para aquellos que terminaron, les sugiero, revisen ahora lo que anotaron. Esto es para ustedes, no tienen que compartirlo, esto les sirve a cada uno, no es para mí, es para ustedes. Ahora, ¿cuántos de esos compromisos que tienen que cumplir, que están al debe, que están atrasados, podrían haber dicho no? ¿Cuántos de esos compromisos son sí, suicidas? Dijeron sí porque tuvieron miedo, porque tuvieron vergüenza, porque no quisieron dañar a nadie, pero están metidos en un queso, en un lío, haciendo cosas que no quieren hacer. Comprometiéndose a cosas que no tienen por qué estar comprometidos. ¿Cuántos de esos compromisos son sí,
suicidas. Porque entendamos que cuando yo me comprometo con un amigo que me encuentro en la calle y sé que no lo voy a dar más, da lo mismo que me comprometa, porque al final me mentí, me mintió, nos mentimos, pero pasó, piola. Pero hoy día, lo que les estoy diciendo es que ustedes cuando se comprometen con otras personas y tienen que cumplir, y resulta que ya me atrasé una semana, me atrasé 2 semanas, ya llevo un año, y resulta que empiezo a acumular pendientes. Y empiezo a tener gente, empiezo a meter gente o gente en una agenda que es la agenda de la gente con los pendientes. Cosas que yo ya dejé de hacer. Y empiezo a perder relaciones. Todo por decir sí, muchas veces cuando puedo decir no. Entonces, dentro de las declaraciones básicas está la declaración de aceptación. La declaración de sí es un acepto. La declaración del no es un no acepto. Es una negación. Ojo que cuando yo digo no a algo que alguien me está planteando que es importante, yo tengo el derecho a explicar por qué no. Puedo decir, en este momento de mi vida tengo otro tipo de inquietud, en mi cabeza no me lo permite, estoy agitado, tengo mucho trabajo, no puedo comprometerme, tengo problemas de otra magnitud, no puedo. Y, o lisa y llanamente, no quiero, no, en esto no, yo no puedo, no sé. O decir no sé hacer eso. Bueno, entonces tenemos la declaración del sí, la declaración del no, la declaración del no sé, la declaración de amor, la declaración de gratitud, gracias, la declaración de perdón, me perdono, te perdono, la declaración de ignorancia, no sé, lo ignoro, no me comprometo a aprenderlo. Son declaraciones importantes. La declaración de realización, voy a ser triatleta. Tengo un amigo que a los 45 más o menos dijo voy a ser triatleta. Y estaba medio pasado de peso y todo, y hoy día es triatleta, vive en Estados Unidos y se dedica al triatleta, es periodista, no nada que ver con el triatletismo, y hoy día es triatleta, nadie le creía cuando lo declaró. Pero fue una declaración en serio, se la tomó en serio y mira dónde está en Estados Unidos. Se dedica a eso hoy día. Entonces, las declaraciones son muy importantes y son distintas a los juicios, porque los juicios tienen 2 características. Pueden ser válidos o inválidos. Si yo, por ejemplo, pasa un auto rajado por la fuera de mi casa a 180 km/h, yo lo paro y le digo, te voy a pasar un parte. Eso no tiene validez. ¿Quién soy yo para pasar un parte? Para ser que sea carabinero. Llevar un uniforme determinado y estar en servicio, porque si soy blanco, tampoco puedo andar pasando parte porque sea carabinero. Tengo que estar en servicio. Por lo tanto, cuando yo hago un juicio, tiene que ser un juicio válido. Si yo a una pareja de amigos, por enamorados que estén, yo les digo, los declaro marido y mujer, ese juicio no es válido. Es inválido, porque no tengo cómo casarlo, salvo que sea una ceremonia hippie, seamos todos hippies, ¿no? O una ceremonia alternativa, no le pongamos hippie, una ceremonia alternativa, como las que muchas veces yo quisiera haber tenido. Además de juicios válidos o inválidos, los juicios pueden ser fundados e infundados. Un juicio, para que sea válido, tiene que tener fundamento. Si no tiene fundamento, es un juicio infundado. Y un juicio infundado es una opinión sin argumentación, sin sustento, sin validez. Por eso los juicios son válidos y son importantes. No se trata de eliminar los juicios de nuestra vida. Lo que hay que hacer es fundarlos. ¿Me explico, no? O sea, saber que cuando yo estoy emitiendo un juicio, ese juicio tiene de base hechos que lo sustentan. ¿Vale? Sin embargo, y por eso están en azul juicios y afirmaciones, vivimos en un mundo en el que confundimos nuestra opinión, los juicios, con las afirmaciones. Y vivimos diciendo afirmaciones, como el ejemplo, Juan es rubio, y resulta que se propagó por todos lados que Juan es rubio, gente que ni siquiera me conoció, no vino para acá, o gente que no prendió la cámara y no me vio en la cámara, y resulta que yo ahora soy rubio. Y a veces no decimos Juan es rubio, a veces decimos Juan es tonto, Juan es ignorante, Juan no sabe, Juan lo hace todo mal, Juan siempre llega. ¿Se fijan, no? Entonces, cada vez que nosotros emitimos un juicio o hacemos una afirmación, tenemos que tener mucho cuidado. Eso para hacernos cargo del lenguaje. Y no olvidar que cada declaración que yo hago, que cada palabra que yo emito, va con una carga emocional, va con emociones de lado, va con emociones de la mano. Hay un tinte emocional. Y ya que somos conscientes de eso, que no sea transparente cuando estamos en una sala de clase trabajando, ¿no? Hagámonos cargo de eso. Esa es mi invitación. Abro el micrófono para las dudas, las consultas, entremos en debate, podamos compartir
lo que haga falta. Vania levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? No veo por aquí. Vania, por favor. Yo. Bueno, yo dicté por mucho tiempo el curso Mujer Emprendedora de Más Capaz, donde hablaba este tema de los juicios, de las afirmaciones, las declaraciones, y hubo algo que a mí me marcó mucho, que fueron las declaraciones, porque a pesar de a lo mejor de haber crecido en una iglesia, cuando esto es muy importante, nunca le había dado el valor que tienen las palabras. Nosotros hay poder en nuestra boca y hay poder en las palabras. Entonces a nuestros papás nadie les enseñó psicología y a mí siempre me decían, no sé, que tú eres floja, tú eres aquí, tú eres allá. Y resulta que como que muchas cosas empezaron a hacer vida en mí. Y cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, yo lo voy a proyectar en mis alumnos, y empecé a decirle, encontré a jóvenes, una mamá con 3 hijos, que ahora es mi amiga. Y empecé a decirle, tú vas a lograr tus sueños, tú vas a salir adelante, tú quieres estudiar esto, lo vas a estudiar, lo vas a lograr. Y primero sacó el técnico, hoy va a su titulación ya, un título profesional. Y me empecé a dar cuenta de que las palabras, las declaraciones tenían mucho poder en las personas, y que ya era tiempo de empezar a declarar sobre mí esas cosas. Y hoy estoy a lo mejor a mis 33 años cumpliendo un sueño de estudiar Derecho, y se me abrieron todas las puertas, todas las becas, todas las posibilidades, y pude entender que hay un tremendo poder en nuestra lengua, un tremendo poder, y hay que tener cuidado de lo que uno afirma y lo que uno declara, porque también, así como bendecimos, también a veces maldecimos. Y me marcó mucho eso, y quería compartir esa experiencia de que todo lo que declaramos es muy importante, y que para la otra persona una palabra mía le puede cambiar absolutamente el destino. Qué lindas palabras y qué lindo testimonio, Vania. Felicitaciones, éxito y que te vaya espectacular en tu nueva carrera. Maravilloso. Nada que decir. Felicitaciones, lo dijiste ya muy bien. Nada que agregar. ¿Alguien más? Micrófono abierto. Abran nomás, compartan. Duden. Discrepen. O asientan, como quieran. En el chat, hace un rato, Rafael puso, hasta ahora todo claro e interesante, pero me gustaría integrar conceptos de lenguaje, emoción, razón e interacción social con el tema general del taller sobre conciencia. No sé si Rafael quisiera tomar la palabra. Quizás podría explicar un poquito mejor Rafael la pregunta. Entiendo, yo creo que, bueno, sí, está bien. ¿Está por ahí Rafael o se habrá retirado? No, ¿verdad? Está aquí, Rafael. Si puedes abrir tu micrófono. En todo caso, yo creo que la pregunta la comprendo, ¿eh? Y nos podemos hacer cargo de ella. Pero preferiría que le profundice un poco más Rafael, para que la entendamos mejor de sus labios. Rafael, ¿estás por ahí? Bueno, si Rafael no puede, hay otra pregunta en el chat. Dice, Dale con la pregunta del chat, si está por ahí, porque sí, yo no dice, alcancé a leerlas todas. Sí. Dice, en un mundo donde los procesos de cambio son vertiginosos, ¿qué recuerdos debemos tener con las declaraciones? Y no perder la identidad como una persona veraz. Ah, qué lindo, qué bonito. Uf, miren, les voy a les voy a mostrar una cosita que de alguna manera es solo ilustrativa, por favor, no quiero no quiero caricaturizar con esto, ¿ya? Solo es ilustrativo. Es una forma, lo quiero responder con una caricatura, por decirlo, ¿no? El observador. Coméntenme ustedes si llegan a ver una lámina por aquí. Se ve, yo la veo. ¿Sí? En el fondo, y lo voy a ligar un poco con la pregunta de Rafael, pero también lo que decía de la última pregunta en el chat. Primero, el nivel de conciencia, lo primero que yo les traté de decir es que hay que perder la inocencia y ser conscientes de que lo sepamos conscientemente o no, cada vez que entramos a interacción con más de una persona, o más, entra en juego el cuerpo, nuestra corporalidad, no me refiero a si somos gordos, flacos, chicos, altos, sino que nuestra actitud corporal, nuestra disposición corporal, entra en juego nuestro lenguaje y nuestra emocionalidad. Y parece que no nos somos conscientes de ello. Solo creemos que el lenguaje es inocente y va solo, neutro. Eso no existe. El lenguaje no es neutro.
no solo en contenidos de declaraciones, como nos acaba de explicar este ejemplo tan hermoso que nos acaba de dar la Vania, sino en el sentido quizás también más profundo y más filosófico, quizás más íntimo. Nos refleja cómo somos, la forma en que hablamos. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el ser aquí? Entonces, la pregunta es un poco, ¿no nos pasa un poco esto? ¿No les pasa un poco a ustedes eso? Que vemos cómo salimos a pasear al perro, pero en el fondo el perro está con el mundo y nosotros estamos en cualquier lado, menos en el mundo. Yo diría que, y aquí me voy a salir un poco de los contenidos de esto, porque, bueno, otra caricatura, que esta es la que a mí en realidad me resuena un poco más, o a ustedes les puede resonar un poco más. Salimos en familia, salimos en pareja, andamos con los críos paseando en lugares pristinos, maravillosos, exquisitos, descansando. Estamos muchas veces en la intimidad con nuestras parejas, en lugares maravillosos, pero la cabeza no está ahí. ¿Y dónde estás? ¿No se ha preguntado ustedes mismas o ustedes mismos? ¿Y dónde estás? Que no estás aquí disfrutando este momento, este aquí y ahora, este presente. Y ya la última caricatura para mí es esta, que es como yo soy fan de mis hijas, entonces para mí en algún minuto fue muy fuerte darme cuenta que andaba en la montaña caminando con mi perra, con mis hijas, y resulta que estaba todo lindo, hermoso, y yo tenía la cabeza metida en 1000 temas de mi planificación estratégica. En ese tiempo era académico y tenía unos roles directivos en una universidad, y atormentado. En vez de disfrutar mi día domingo, que era lo poquito que tenía, en vez de disfrutarlo para llegar cargado el día lunes, el día domingo era atroz. Por algo terminé haciendo, y esta es mi respuesta, y esta es mi respuesta de alguna manera a lo que de alguna manera trasciende lo que tiene que ver estrictamente con el lenguaje del cuerpo y la emoción, pero que también es un dominio de cada uno de nosotros, que no es parte de esto, que tiene que ver con el desarrollo de la espiritualidad. No hablo de religión, no, hablo del desarrollo de la espiritualidad. Yo en mi caso particular, yo medito a diario, tengo práctica de meditación. Y bueno, hay personas, los religiosos generalmente oran todas las noches o algo, de alguna manera, hacen una conexión con su ser más integral. Y todos lo necesitamos. Eso es lo que nos permite vivir en coherencia. Al menos a mí me da mucha paz interior y al mismo tiempo me ayuda a hacerme cargo de cada una de las acciones mentales, verbales o emocionales. Esa es mi práctica personal. Por eso mostré esta caricatura. Perdónenme que haya sido quizás tan explícito, ¿no? Esa podría ser un poco mi respuesta. No hay ninguna pregunta más. Nadie más que quiera intervenir, abrir su micrófono. Yo. Oye, Wilson. ¿se escucha por ahí o no? Súper ¿Sí? bien. Oye, ¿sabes qué? Que la charla a mí me pegó súper fuerte porque yo soy relator o facilitador o educador o profe, como se le quiera llamar, hace 8 años. Y muchas veces, la mayoría de las veces, por lo menos para mí, me ha tocado trabajar mucho con mujeres y con la vulnerabilidad. Y es muy cierto lo que Juan dice, y a mí me pegó de una manera muy fuerte y muy potente. Porque las personas que hacemos esto, que no son todas, tenemos que estar conectados con otros mundos, con otras realidades. Entonces, el poder de las palabras es muy significativo para cada uno. Yo recién escuchaba a la señora del Mujer Emprendedora, y como profesor o como relator, uno siempre, o por lo menos yo siempre les deseo lo mejor a los que pasan por los cursos, e inclusive siempre les digo, no se queden acá, no se queden en esto. Antes, por lo menos a mí, no existía esta realidad que ahora estudiar puede ser un poco más fácil, por términos que no tenéis que trasladarte a otras ciudades, que los costos no son tan elevados, y muchos de mis alumnos, no todos, pero una buena parte, muchas veces me han sorprendido, a veces me han parado, me han dicho, profe, ¿sabe qué que estoy estudiando? Profe, ya postulé para mi casa. Y ese es el poder de las
palabras y cómo nosotros podemos afirmar positivamente una connotación de ellos en el futuro. Y me alegro mucho porque nosotros también nos hacemos parte de esa carga emocional, como decía Juan, que para mí es muy, muy, muy importante. Un saludo para Juan y para todos los que están en la charla. Me gustó, me encantó. Pucha, anoté tu correo porque igual quiero seguir consultando. Cuente con ello, colega. Gracias. Muchas gracias. Algo que no haya quedado claro, que quisieran saber antes de que Juan pueda finalizar. Parece que ya no hay dudas. Exprimimos todas las dudas, Nadia, ¿eh? No quedó Perfecto, ninguna. quedó todo Eso me clarito. satisface, sí. Antes de terminar, Nadia, que cierres, yo solo quiero pedir disculpas porque como veníamos con esta premura por el atraso, quizás por el tiempo, yo fui muy rápido, así que les pido disculpas si fue poco claro, si no fue muy clara la presentación. Eso solo de antemano y decirles que felicitaciones y que un abrazo a cada uno y cada uno porque hacen un trabajo maravilloso, del que yo me siento muy orgulloso de haber trabajado y es una hermosa tarea que toca hacer y que además estamos cultivando el país con esto, sí, mucho más que la mera capacitación. Así que un abrazo a todas y a todos y muchas gracias por haberme permitido compartir estos minutos con ustedes.